David Figueroa, muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación a una entrevista a Kiosco TV. David, en las últimas semanas te han ocurrido dos eventos muy importantes en lo personal y en lo profesional. Competiste por la alcaldía de Hermosillo, tuviste una buena votación, pero no lograste el triunfo. Y poco después fuiste contagiado de COVID, estuviste internado, y cuando uno está hospitalizado, pues reflexiona y te das cuenta de lo vulnerable que somos. Estos dos eventos, David, cambiaron tu vida. ¿Cómo te sientes? Bueno, en primer lugar, Francisco, muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme contigo. Y sí, creo que la vida nos ha cambiado en gran medida a todos, Francisco. De hecho, este tipo de ejercicio que estamos teniendo hoy en día era poco pensable antes de la pandemia COVID. El estar ya, tener reuniones virtuales, ya no presenciales, ya no cara a cara. Bueno, las entrevistas, como tú bien sabes, siempre las hacíamos contigo cara a cara. Hoy tenemos que hacerlas a la distancia. Entonces, partiendo de ahí, la vida ha cambiado drásticamente, creo, para todos. En lo personal, sí me cambió mucho el haber enfrentado el COVID y sobre todo, pues bueno, haberlo vencido, porque no fue fácil lo que sucedió, nos dejó muchas secuelas y que tendremos que tener, pues ahora sí que mucho cuidado en el tema del seguimiento de nuestra salud. Referente al tema de lo político, Francisco, como bien refieres, pues bueno, no fue suficiente los votos. Si bien es cierto, Movimiento Ciudadano logró una votación muy importante en Hermosillo, logramos poco más de 42,000, algo así, votos, una votación pues, muy buena, copiosa para Movimiento Ciudadano. No fue suficiente, Francisco, para lograr la presidencia municipal, pero eso no significa que tengamos que doblar las manos, ni mucho menos que no sigamos luchando por lo que creemos. Hermosillo merece tener una mejor condición, merece tener mejores administraciones y bueno, yo estaré luchando desde el Cabildo, Francisco, para aportar mi granito de arena y poder contribuir al desarrollo que Hermosillo requiere y necesita. David, esta mañana anuncié en mis redes sociales que tendría esta entrevista contigo. Hubo algunos mensajes y algunas preguntas que me hicieron llegar. Yo voy a iniciar con lo que el ciudadano te pregunta. Precisamente sobre lo que dice del Cabildo, la señora María, no me pone el apellido, dice: ¿aceptarás, David, ser regidor del ayuntamiento? No es poco para alguien que ha ocupado grandes cargos políticos y administrativos en el gobierno federal. Bueno, gracias a María. Yo creo, Francisco, que ninguna posición es pequeña. Si bien es cierto, me hubiese gustado ser quien dirigiera los destinos de Hermosillo, pero bueno, el electorado consideró que la confianza la debería de tener alguien más. En este momento, pues recayó la responsabilidad en Antonio Estiazarán. Y bueno, si yo quiero contribuir en mi municipio, pues bueno, aunque sea una posición, digamos, menor en términos globales, de Cabildo, yo estaré trabajando desde ahí. Lo haré con mucha entrega, con mucha determinación, como siempre me ha gustado entregarme a lo que hago, Francisco y María. Así es que creo que el puesto lo hace quien lo ocupa. Y yo creo que una regiduría en Hermosillo puede ser muy valiosa si la tomamos con la seriedad que se merece y sobre todo si representamos, pues ahora sí que los intereses de los ciudadanos, y eso es, en esa ruta es en la que estamos, y bueno, yo deseo y quiero ser ese regidor que trascienda en la vida pública de Hermosillo. Es decir, ya queda muy claro, tú vas a ser parte del Cabildo de Hermosillo. David, aquí la señorita Rosy Osuna de Agua Prieta dice: David, ¿qué te inspira a seguir en la política? ¿Por qué quieres un cargo? ¿Tú no tienes problemas económicos? ¿Te gusta el poder político? Bueno, Rosy, creo que esto más que necesidad de alguna posición pública, nos gusta contribuir.
tengo vocación en el ejercicio de la vida pública, por eso lo hago. La manera de poder trascender y la manera de poder contribuir al desarrollo o cambiar lo que crees que no está bien, pues es participando. Yo no estoy conforme con lo que está pasando en mi entorno, yo no estoy conforme con el destino que está teniendo la ciudad, y bueno, si puedo aportar algo, por eso estoy ahí, Rosy. No necesariamente, como bien lo refieres, porque tenga alguna necesidad, sino simplemente porque tengo vocación de servicio y deseo ser útil al desarrollo de mi entorno, al desarrollo de mi municipio. Por eso lo hago, Rosy. Básicamente siempre me ha movido el interés de tener un mejor entorno, trascender en términos de que las cosas sean mejores. Y pues bueno, eso es lo que me mueve. No hay otro interés detrás de mi carrera política o de mi participación en la vida pública. Pues me han llegado varias preguntas y algunos mensajes. Aquí ya es una de la señora Ana María Rodríguez, tocaya de apellido, de la colonia Olivares. Dice: David, ¿apoyarás a Toño Astiazarán o estarás en contra? Ana María, mi tarea y mi responsabilidad es apoyar a los ciudadanos de Hermosillo, representar los intereses de los ciudadanos hermosillenses. Si el presidente municipal toma decisiones en beneficio de los hermosillenses, yo lo apoyaré, desde luego. Pero si el presidente municipal se aparta de los intereses o de las necesidades que los hermosillenses requieren, evidentemente seré un férreo opositor. Hay que recordar algo, Ana María, yo tengo que ser un equilibrio en el tema del cabildo y lo voy a hacer, pero voy a hacer con responsabilidad. No seré una oposición contestataria, nada más de oponerse por oponerse, no. Tengo que buscar ser una persona que represente, por supuesto, el interés colectivo, el interés de los ciudadanos y máxima aquí de la colonia Olivares, que por cierto aquí es donde tienen su casa. Está tan deteriorada, Francisco, Rosa María, las calles están destrozadas, necesitamos pues ponernos las pilas, a picarle al funcionario público, picarle a las autoridades municipales para que hagan su trabajo y verdaderamente tengamos un mejor entorno donde vivir y donde desarrollarnos. Pues sí, sin duda, como lo ha dicho en distintas ocasiones el alcalde electo, pues Hermosillo tiene el nada honroso primer lugar en baches. Aquí te mandan un mensaje, Gabriel Núñez, a través de Twitter, y dice: dígale a David que lo necesitamos, por favor, dígaselo, o por favor, sígale. Carla Mesa, también a través de la cuenta de Twitter, dice: ¿qué viene para David Figueroa en la política? ¿Tiene algo pensando para las elecciones del 2024? Bueno, primero lo que hay que hacer es trabajar y como siempre he tratado de hacerlo, Francisco y Carla, me gusta siempre ser alguien propositivo, alguien que esté aportando, que esté abonando a cosas que sucedan para bien el desarrollo de los ciudadanos. Y bueno, pues en esa lógica voy a seguir trabajando y ahora me tocará estar, Francisco y Carla, desde el Cabildo, representando, por supuesto, los intereses de los ciudadanos hermosillenses bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. David, entrando en el tema de la elección, hubo 280,843 votos para la alcaldía. De esos, 42,445, que fue el 15.11%, fueron para Movimiento Ciudadano, fueron para ti. Es decir, te conviertes o se convierte Movimiento Ciudadano en la tercera fuerza política. Gana la alianza, le sigue Morena y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, estoy viendo la votación de gobernador en Hermosillo, que es más o menos similar a la de los alcaldes, pero veo una baja alarmante, David. En 2003 participó el 56% de los hermosillenses en esa elección. En el 2009 baja al 54%. En el 2015 baja al 51% y ahora en el 2021 pues da un bajón muy grande, apenas fue el 44% de participación. ¿A qué atribuyes
ese desánimo de la gente de participar o ese desinterés en elegir a sus candidatos, David? Pues mira, yo creo que hay que ser muy francos, Francisco. Yo lo atribuyo a dos elementos fundamentales. El primero, hay un desencanto en la política en lo general. Esa es una realidad. Eh, muy asociado a la falta de resultados de parte de los gobernantes. Y la gente termina perdiendo confianza en sus gobernantes. Eso es algo que estamos viviendo y no hay que soslayar que es un problema serio, grande. La gente cada día toma menos interés en la política y creo que eso no es bueno para el desarrollo democrático de un país como el nuestro. Y el segundo elemento, Francisco, pues estamos inmersos en una pandemia. El salir a votar en estas condiciones, pues híjole, pues es complicado. De por sí hay una falta de interés en la participación política y luego en una condición de pandemia como la que vivimos, pues híjole, por eso son los indicadores estos tan bajos, Francisco, ¿no? Pero pues bueno, yo espero que esto se pueda normalizar una vez que entremos a una nueva etapa de salud pública, que ahorita sigue siendo muy complicada, por cierto, Francisco, y que tenemos que tener mucho cuidado en mantener, pues ahora sí que los elementos necesarios para evitar los contagios que lamentablemente cada día siguen creciendo por tema de COVID. David, he estado recabando una serie de datos, no los tengo todos completos, sobre las votaciones en el estado, que en primer lugar, algo que me llama la atención, el candidato a gobernador gana con el menor porcentaje de participación ciudadana, pero curiosamente gana con el mayor margen de la votación de los últimos tiempos. Pero aquí hay algo que me llama la atención por los números que tengo hasta este momento, David, que puedo llegar a la conclusión de que tú ayudaste con la votación a que Toño Astiazarán fuera el candidato electo. Y te lo explico. El voto de Morena me da la impresión, perdón, el voto de Movimiento Ciudadano me da la impresión que se fue a Morena y no como lo habían presupuestado en su momento la alianza ante la renuncia, ante la declinación de Ricardo Burs. En Hermosillo había candidato de Movimiento Ciudadano y se fueron 42,445 votos para Movimiento Ciudadano, pero no se reflejó en la votación para el candidato a gobernador. Ese voto, al no haber candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, o hubo un candidato muy poco conocido, incluso en las boletas siguió apareciendo Ricardo Burs, ese voto que se esperaba se fuera a la alianza, se fue a Morena. Es decir, si tú no hubieses sido el candidato de Movimiento Ciudadano, es muy probable que ese voto de Movimiento Ciudadano se hubiera ido a Morena. Por eso saco esa deducción de que ayudaste a ganar a Toño Astiazarán. Pues mira, más que ayudar a alguien a ganar, la verdad es que representé una opción de los ciudadanos que no quieren al PRIAN y que no están conformes con Morena. Eso es lo que yo representé, esa tercera vía, esa tercera alternativa del ciudadano que no está conforme con lo que pasa con Morena, pero que no confía en un pasado y menos ahora aliados PRI y PAN. Eso es lo que representa Movimiento Ciudadano, o representó Movimiento Ciudadano en el proceso electoral anterior, y eso es lo que yo representé. Y además también creo que es muy importante, Francisco, destacar, creo que el antecedente de participación de un servidor, pues hay mucha gente que me ubica y me conocen, saben perfectamente que soy un personaje que actúa con seriedad, y eso creo fue un factor importante en haber obtenido una cantidad de votos pues muy significativa en Hermosillo. Referente a la elección de gobernador, Francisco, creo que tú dices algunas cosas importantes. Al no existir esta tercera vía, esta tercera alternativa, me refiero cuando Ricardo Burs declina, más bien no declina, sino se pasa a la alianza del PRI y del PAN, es decir, él no declinó, no se bajó de la elección, se pasó básicamente a la alianza PRIAN. ¿Qué fue lo que sucedió? Dejó sin opción a los ciudadanos que no estaban conformes
con lo que estaba pasando con Morena y que no les gustaba la alianza PRI-PAN. Entonces, ¿qué sucedió? Una lógica elemental, Francisco. La gente, al tener esas dos opciones nada más entre lo nuevo y lo viejo, pues la gente termina votando por lo nuevo, Francisco. La gente terminó votando, el voto que tenía en su momento Ricardo Burs, terminó votando por Morena, por una lógica muy sencilla. Entre lo viejo y lo nuevo, el ciudadano termina siempre, le genera mayor esperanza lo nuevo que lo viejo. Por eso fue ese resultado electoral, me refiero en el ámbito de lo estatal. De lo estatal. Lejos de pensar, como tú bien lo mencionaste, Francisco, lejos de sumarle a la alianza, terminó mandándole votos a Morena, pues ahora sí que esa cruce o paso de bando del ex candidato Ricardo Burs, que pues no declinó estar en el Movimiento Ciudadano, pero se pasó hacia el apoyo a la alianza del PRIAN y terminó fortaleciendo pues esta visión en que el ciudadano se quedó sin una tercera alternativa y ante dos opciones de algo nuevo y algo viejo, la gente terminó votando por algo nuevo, que es lo que representaba Alfonso Durazo, pues un partido que no ha gobernado Sonora, Morena, y por eso terminaron yéndose hacia allá. O sea, lo que los estrategas de la alianza presupuestaron no dio resultado, eso me queda muy claro. Ahora, tú tienes tus orígenes panistas, David, conoces muy bien este tema, y a mí me llama la atención que en Hermosillo, que supuestamente es el bastión panista, el peso electoral de Acción Nacional en Hermosillo fue extremadamente bajo. Estamos hablando de que un 60 y tantos % fue el peso electoral del PRI y apenas un 31, 32% del PAN. ¿Qué pasó? Y te recuerdo esto porque en su momento tú y yo conversábamos de que muchos panistas pudieran ser a la hora de la votación aliados tuyos más que de Acción Nacional. ¿Pasó algo de esto, David? Porque es realmente muy bajo la votación de Acción Nacional en Hermosillo, ¿eh? Pasó mucho de eso, Francisco, porque al menos en campaña yo escuchaba mucho el comentario de panistas que son panistas de toda la vida, que sentían que se les iba a secar la mano si votaban por una alianza si votaban por la alianza PRI-PAN, es decir, cuando veían unido PRI-PAN, muchos decían, yo no me identifico con eso, siento que se me va a secar la mano si voto por eso. Y entonces la opción que era, pues era la opción Movimiento Ciudadano, por eso mucha gente de Acción Nacional se inclinó por votar por la propuesta que representábamos nosotros en la papeleta, que era por Movimiento Ciudadano, Francisco. Eso es una realidad, eso sucedió. Entonces, se puede llegar a una conclusión, fracasó la alianza. Fracasó rotundamente en plantear una sumatoria aritmética, Francisco. Sí. Tú bien sabes que eso no es así, electoralmente hablando, no puedes decir si tengo 4 puntos, lo sumo al que tiene 10 y ya tengo 14, eso no funciona así. Y a mí me parece que los estrategas de México que le plantearon en su momento, por ejemplo, a Ricardo Burs, que su paso hacia la alianza iba a ser un triunfo en automático para la alianza, se equivocaron rotundamente, porque pensaron, como te digo, con una visión de sumatoria aritmética, y eso no funciona así, Francisco. Y además, creo que fueron analistas pues, de la Ciudad de México que no tienen el sentir del sonorense, que por sus venas corre pues la rebeldía natural como somos los sonorenses, y que no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino somos libres y además somos rebeldes también. Y pues bueno, ahí está el resultado, un resultado donde Alfonso Durazo, el hoy gobernador electo, pues gana con una diferencia, pues, híjole, bastante holgada, Francisco. La más holgada de los últimos tiempos. La más holgada, sin duda. Fue un día de campo, digamos, esa elección para él. Por cierto, aquí tienes una pregunta respecto a eso. Dice, pregúntele a David qué opina de Alfonso Durazo.
Bueno, lo que yo he estado viendo de Alfonso Durazo como gobernador electo me ha gustado, Francisco. Lo veo muy dinámico, lo veo trabajando desde el primer día que ganó la elección. Eso me agrada, eso me gusta. Esperemos que cuando ya esté en la posición, pues siga así, con ese entusiasmo. Segundo, me ha gustado ver que tiende puentes. Lo he estado viendo que está teniendo puentes con todos, con sus adversarios, políticos, etcétera. Y creo que eso habla bien de él, eso habla bien de que le está cayendo el peso de la responsabilidad que va a tener, porque gobernar un estado como el nuestro, con los índices de inseguridad que tenemos hoy en día, Francisco, con los índices económicos y sobre todo de endeudamiento que tenemos, la falta de dinero para poder hacer obra, trascender desde el gobierno en el estado, pues va a ser un gran reto para Alfonso Durazo. Así es que lo que yo he visto hasta hoy me ha parecido, me ha gustado. Esperemos que siga con esta lógica, una lógica de conciliación, una lógica no de separación, no de confrontación, sino una lógica de llamar a que todos trabajemos en el mismo sentido, de sacar adelante a Sonora, y lo veo muy movido. Eso creo que es una buena señal. Así es. Bueno, ya como parte del ayuntamiento de allí, porque ya dejas claro que sí vas a aceptar la regiduría. ¿Qué es lo que ves tú más presente, lo más urgente por atender en la capital del estado? Pues mira, lo más básico, Francisco, el ciudadano o los ciudadanos que estamos en la calle, quien sale a trabajar, que tiene que tomar un camión para llegar a su trabajo, o el ciudadano que tiene su propio vehículo y que tiene que trasladarse. Pues hijo, el estado de las calles, Francisco, son deplorables, como tenemos hoy en día devastada la ciudad. No hay ni siquiera la visión de poder reparar las principales vías que tenemos. Entonces, la movilidad yo lo veo como un principal problema que tenemos en Hermosillo. La movilidad está tremendamente mal y se tendrá que trabajar, o tendremos que trabajar mucho, porque ya no puedo excluirme, tendremos que trabajar mucho en eso, en mejorar la movilidad en Hermosillo. Segundo, el tema que yo veo también con preocupación es el tema del agua, Francisco. Ese es un gran tema, el deterioro que está teniendo el organismo municipal de agua, la falta de competitividad que cada día se va acrecentando, el mismo endeudamiento a proveedores que está teniendo el organismo, pues está tomando esa rutita peligrosa de un organismo que era muy sano, que era un organismo muy saludable y que hoy lamentablemente está perdiendo esa capacidad que tenía de un organismo sano, de un organismo fuerte. Pues tendremos que trabajar mucho en el tema del agua. Y el otro tema, Francisco, también que es muy delicado, es el tema de la seguridad. Se tiene que redoblar esfuerzos con el tema de la seguridad. Me parece que en Hermosillo cada día se van perdiendo muchos controles de mantener una ciudad tranquila, en paz, y hay que cuidar todo eso, Francisco. Entonces creo que es el gran reto, el gran desafío que tendremos enfrente por hacer en los próximos 3 años. Bueno, tocas tres temas que indudablemente son tres temas que todos los días lo vemos: la movilidad, agua y desde luego la inseguridad. Pero al menos en los primeros dos, David, se requiere financiamiento, se requieren recursos y creo que bastantes. ¿Cómo los van a lograr? ¿Cómo los van a buscar, David? Ustedes ya como ayuntamiento. Es un gran desafío, Francisco, porque pues vamos a ver qué visión trae el alcalde. Si el alcalde verdaderamente quiere trascender en tomar decisiones fuertes para poder sanear los huecos financieros que trae Hermosillo, tanto en tema de municipio como también el organismo municipal del agua. Pues bueno, vamos a depender qué visión trae él. Creo que la mayor responsabilidad caerá en él. Y nosotros en lo que podamos ayudar, desde luego, para poder solventar esto lo haremos, pero la mayor responsabilidad caerá en él. ¿Qué tendrá que hacer Francisco desde mi muy particular punto de vista? Él tendrá que ser un alcalde que tienda puentes con todas las autoridades, porque si no es capaz de generar un buen ambiente con la federación y con el estado, pues va a estar esto muy complicado. Él tendrá que ser muy hábil en cómo poder tender puentes y cómo poder también sensibilizar
tanto a la federación como al gobierno del estado, que es necesario que se le invierta aquí en Hermosillo. Yo tengo un planteamiento que a mí me parece que debiera de ser un eje central. El primero de ellos es impulsar una iniciativa de coordinación fiscal, Francisco, desde el Congreso del Estado, que permita premiar a todo aquel gobierno municipal que haga bien las cosas, que utilice sus dineros de una manera transparente y como tanto el Estado como la Federación puedan otorgarle estímulos a estos municipios. Es importante generar, pues, impulsar esa ley de coordinación fiscal que le permita tener mayor viabilidad económica a un municipio como lo es la capital de Sonora, como lo es Hermosillo. Así es que, pues bueno, vamos a ver qué capacidad trae el alcalde. Lo que sí yo te digo es, en lo que nosotros podamos contribuir o podamos abonar para que Hermosillo esté mejor, siempre van a contar con nosotros, Francisco. Más allá del tema de partidos políticos, la responsabilidad nuestra es mejorar nuestro entorno, mejorar nuestra ciudad, y conmigo van a contar para todas las cosas que sean positivas. ¿Tú estarías de acuerdo en adquirir créditos, David? Y te digo esto porque vemos un gobierno federal que tiene muy centralizados los recursos, incluso pues ha no solo restringido, sino ha eliminado programas y apoyos que tenía por los municipios. Es decir, otra alternativa pudiera ser endeudar más al municipio para obras muy específicas. ¿Las aprobarías, David? Mira, el tema de la deuda, no satanizo el tema de la deuda, pero me parece que es la salida más fácil o es la salida a veces falsa el tema de endeudarse más, Francisco. Hermosillo ya no aguanta endeudarse más. Hermosillo lo que requiere es tomar decisiones de una manera distinta. Creo que hay manera en que el gobierno municipal lo pueda hacer. En primer lugar, el gobierno tiene que adelgazar su gasto de una manera importante, porque si sigue manteniendo estructura obesa administrativa, pues eso no da margen para poder tener inversión. Segundo, me parece que el gobierno municipal tiene que ser mucho más creativo en la recaudación de ingresos propios, Francisco. Eso es muy importante. No dejar a que las cosas caminen solas, sino hay que verdaderamente echarse un clavado en el tema ahí de catastro, revisar bien eso y bueno, aumentar el ingreso de los recursos propios en Hermosillo. Yo dejaría el tema de deuda, no la satanizo, pero lo dejaría como un último recurso, Francisco, porque estar endeudando ha sido, creo, un error lo que se ha cometido en Hermosillo. Hemos visto administraciones municipales que doblan la deuda pública de Hermosillo de un trienio a otro. Eso es insostenible. Hermosillo ya no puede continuar con ese nivel de endeudamiento. Somos la tercera ciudad más endeudada del país, Francisco, justo después de Tijuana y creo que Monterrey. Entonces, no puede ser que Hermosillo se siga endeudando a esos niveles, Francisco. Hay que ser más creativos, tomar decisiones que posiblemente políticamente no sean las más aplaudidas, pero que tienes que tomarlas si es que quieres darle viabilidad de futuro a un municipio como Hermosillo. Vamos a ver cuál es la lógica que trae el próximo alcalde. Ojalá piense en Hermosillo y no esté pensando en el próximo proceso electoral. Porque uno de los principales problemas que tenemos, Francisco, es que llegan las autoridades pensando en el próximo proceso electoral, no pensando en las próximas generaciones, no pensando en el desarrollo de su municipio. Ojalá y el próximo alcalde piense en las próximas generaciones de Hermosillo y no solamente esté pensando en querer ser gobernador o en querer reelegirse o en querer seguir en la vida pública nada más. Ojalá esto suceda. Vamos a ver qué pasa, Francisco. Es temprano para anunciarlo. Yo no lo he escuchado a él que tenga un posicionamiento claro al respecto, pero en lo que a mí respecta, la deuda se iría a una tercera posición. No sería la primera opción el tema de la deuda, al menos para mí. ¿Has platicado, David, con el alcalde electo? No he platicado con él, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Seguramente lo harán. David, pues yo te agradezco mucho, pero antes me salgo del ámbito local y recuerdo que tú fuiste cónsul de México en San José y en Los Ángeles, California. Por eso quiero cerrar con esta pregunta, David. ¿Cómo ves las relaciones de México con los Estados Unidos? Bueno, el presidente Biden es una persona muy
es un político de carrera, es una persona muy conciliadora. Eso ayuda mucho a México. Y luego Kamala Harris también, californiana, por cierto, también es muy pro a los acuerdos. Y eso creo que favorece a México, Francisco. México tiene una gran oportunidad, contraria a lo que teníamos cuando estaba Trump, que era mucho más beligerante, que era mucho más frontal. Con Biden puedes tender puentes, puedes negociar, puedes acordar. Y pues bueno, ojalá el gobierno federal aproveche esta oportunidad que se tiene con un gobierno pues muy dado al diálogo, muy dado al entendimiento, que esa es la visión de los demócratas actualmente en Estados Unidos y muy en particular del presidente Biden, que conoce bastante bien a México, porque pues cuando él fue vicepresidente con Obama, tuvo la oportunidad de estar muy de cerca y darle seguimiento a las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos. Es una gran oportunidad, Francisco. Y también te diría que hay una oportunidad porque el canciller Marcelo Ebrard sabe también tender buenos puentes. Ojalá el presidente López Obrador lo sepa aprovechar correctamente para poder potencializar esa relación. David, pues te agradezco mucho esta oportunidad de conversar aquí en Kiosco Mayor. ¿Algo que quieras agregar, David? No, nada más agradecerte, Francisco, decirle a la población que estoy muy agradecido con la gran mayoría de los ciudadanos que me estuvieron enviando buenos deseos para mí, para mi familia, que me tuvieron en sus oraciones, se los agradezco mucho. Yo soy un firme creyente que las plegarias siempre rinden buenos frutos y agradezco a la gente que amablemente estuvieron atentos con el tema de mi salud. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso y espero pronto, Francisco, estar ya mucho más activo, tanto en redes sociales como también en las calles y en las colonias de Hermosillo, por supuesto, con la posición de regidor y representando los intereses de los ciudadanos hermosillenses en Cabildo. Te agradezco mucho, Francisco, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, David. Hasta la próxima. Hasta pronto.